leer y la otra parte quería ver si sabíamos escribir. Y esta es la Exacto, parte que nos está enseñando a cómo debemos escribir. exacto. ¿Cómo debemos escribir, pero con orden, con lógica, a partir de un método? Ni O- más ni menos que eso, Josué. Ok, es que estoy tratando de analizar lo que ha ido redactando. Gracias. Para servirle, que bueno, me alegra que esté captando bien. Bueno, entonces no sé si siguieron la lógica. Reviso mis resúmenes, mis reseñas, voy apuntando cositas que me puedan servir para desarrollar mi tema, pero ahora va a ser mi tema. Yo me voy a basar en los autores que leí, pero a partir de ahí yo voy a desarrollar mi propio tema, ¿sí? Es algo así como si ustedes fueran albañiles, irían a la ferretería y comprarían a donde les vendan los materiales de construcción y comprarían bloc, comprarían hierro, cemento, arena, piedrín, y todo eso lo llevarían al lugar en donde van a construir la casa. Pero por supuesto, la construcción de la casa va a dar como resultado algo nuevo, que ya no es solo bloc, que ya no es solo hierro, que ya no es solo cemento, que ya no es solo arena, sino que es casa. Así va a pasar. Ustedes fueron a leer tal libro, una casa, y de ahí sacaron unas cosas. Fueron a leer otro libro y sacaron otras cosas. Y cuando ya tienen todos los materiales, van a construir la casa de su ensayo. Entonces, yo fui anotando ideas en mis resúmenes y en mis reseñas, y como producto de esas ideas que fui anotando, desarrollé esta lista. A esta lista que tienen en pantalla se le llama lluvia de ideas, ¿sí? Que como les decía es como apuntar las ideas que creo que van a servirme para desarrollar mi tema. Pero por supuesto esta lluvia de ideas es tentativa. Tentativa significa que eh, me va a servir ahorita para arrancar, pero puede ser que algunas ideas desaparezcan, que cambie otras, que definitivamente incluso vea y diga, no, este autor no me aportó nada, mejor voy a cambiar esta lectura y voy a leer una nueva. Adelante, Sandra Magali. Buenas tardes, licenciado. Mi pregunta es que si podemos citar, o sea que si podemos leer otros libros aparte de los que tenemos en nuestros resúmenes o solo los que leímos para nuestros resúmenes, nuestro proyecto que ya tenemos. Su pregunta puede tener dos interpretaciones. La primera, para fines puramente del trabajo, ustedes se van a basar estrictamente en 4 lecturas. Esa es la primera interpretación. Es decir, no más ni menos que esas 4 lecturas. Ahora bien, ustedes ahorita, en su infinita ingenuidad, leyeron 4 lecturas que a lo mejor no les van a funcionar. Lo que pueden hacer es, calladita la boca, cambiar algunas lecturas, de manera que las 4 lecturas finales les sirvan efectivamente para desarrollar su tema. Entonces, si la pregunta era que si pueden cambiar a estas alturas, sí pueden cambiar. Si la pregunta era si solo se van a basar en las 4 lecturas que al final utilicen, sí, solo las 4. Porque como yo no estoy dándoles el curso, ya quisiera yo darles, que me encanta, el curso de investigación, sino que les estoy dando el curso de comunicación y redacción. Entonces, lo que yo quiero saber es si saben leer y si a partir de lo que saben leer, saben redactar, saben escribir. Para estar seguro de que saben leer, yo necesito que ustedes solo se refieran a esas 4 lecturas. ¿Y por qué? Porque yo cuando lea una idea en su ensayo, tengo que ver de dónde salió esa idea y tengo que buscar dentro de su proyecto de integración 1 y ahí voy a ver, sí, Sandra sacó este párrafo, lo tomó de este autor o de esta autora y aquí está subrayada bien esa idea. Sandra sí sabe leer y como supo sacar lo esencial de este texto, lo plasmó aquí en su ensayo. ¿Ya? Entonces, por puro procedimiento, eso no significa que en la práctica nadie les pueda limitar la cantidad de lecturas que deban hacer, al contrario, eso es infinito. Pero yo no les estoy enseñando a
a investigar, sino a redactar. Por eso necesito que solo sean esos 4. Pero insisto, así como es Sandra Magalí de pilas y de lista, estoy seguro que ya se dio cuenta que alguna de sus lecturas no es muy buena. La puede pues, cambiar. O sea, pero tendría que, o sea, me daría más trabajo hacerlo. Una y otra es que tiene que ser solo de lo que subrayé o algún texto que encontré más interesante al leer toda mi página. Siempre, sí, de nuevo, puedo interpretar su pregunta desde 2 perspectivas. Usted puede mejorar todo lo que hizo. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que fue a la ferretería y en el momento en que hizo sus compras, no sabía que las casas no se construyen con varitas de madera, sino con hierro. Pero cuando ya empezó a construir, se da cuenta, puchica, si no tengo hierro. No, yo me imagino que si usted fuera buena constructora, no diría, como compré palitos de madera, voy a hacer la casa con madera. ¿Verdad que no? No sería lógico. Como usted dice en su libro, cada vez nos vamos perfeccionando y a veces hay cosas que eliminamos o hay cosas que vamos agregando. Por supuesto. Entonces, Pero fíjese, elimina la madera y se va a la ferretería y compra hierro, ¿o no? Sí, o sea que vamos mejorando. Exacto. Entonces sí lo puedo hacer. Puede cambiar sus lecturas. Ay, pero más trabajo todavía, ¿verdad? Pues sí, al constructor le va a costar trabajo, tiene que pagar flete otra vez. Pero imagínese usted que se le ocurre al constructor, por no pagar el flete y por no tener más trabajo, dejar la casa de madera, se le va a caer. Y hasta una demanda legal se va a ganar. Gracias, como en Estados Unidos son las casas de madera. Pero entonces solo madera. Es una broma, está bien, gracias, ya comprendí entonces lo que tengo que hacer. Vaya, pues, para hacerlo bien. Vaya, pues. No, miren, si ustedes se dan cuenta que de 4 lecturas, hay 2 que sí son buenas y 2 que no mucho les sirven, pues si son un poquito inteligentes van a cambiar esas 2 lecturas. Es más, como dice Sandra, sí va a ser más trabajo, pero más trabajo les va a costar después querer hacer algo bueno. No se puede hacer algo bueno si no se tiene la materia prima para hacerlo bien. Entonces les va a quedar como su presidente toda chenca su ensayo, ¿verdad? Entonces hay que, Sandra lo leyó muy bien, uno aprende de sus errores, uno conforme va avanzando se da cuenta, aquí laca, entonces mejor regreso, compongo y vuelvo sobre mis pasos y lo hago bien. De eso se trata la vida en general, en general. Yo me casé, me fue mal, me divorcié, ahora soy feliz con mi nueva pareja. Así debe ser, ¿verdad? No estar uno aguantándose porque así lo dice, no, hay que saber en qué momento uno cometió un error, lo resuelve ese error y construye algo bueno. Adelante, yo creo que es Josué. Adelante, Josué. Perdón, Link, estoy tratando de analizar esto de la suma de las ideas localizadas en cada reseña que usted está tratando de enseñarnos. Ya que tenemos esta idea, esta lluvia de ideas, y les quiero comprender lo que la compañera está diciendo en referente a esta lluvia de ideas que usted estaba relacionando, póngale que educar en igualdad, y tal vez yo quiero enfocarme y desarrollar ese tema de educar en igualdad, pero el tema dentro del libro es muy poquito, puedo buscar otras fuentes para poder eso fue más o menos lo que le entendí, Sandra. Eso es. Así es. Eso es. Y usted se da cuenta que una lectura no le funcionó, la cambia. Pobre Sandra, con el primer novio se va a quedar porque es más difícil buscar otro novio. Por favor, no es broma. No es así. Pero Josué, tú ya hiciste tu proyecto de integración 1 y 2 porque a partir de ese es. Ajá, exacto. No te voy Son bromas, Sandra, no se vaya a molestar conmigo, yo solo estoy bromeando. No le voy a hablar. Yo sé que usted va a probar diversidad de novios para saber cuál es el mejor, ¿verdad? Eso no es de Dios. ¿Cuál se desempeña mejor? Eso no Vamos, Sandra, que nos enseñe esa. Son bromas, Sandra, si no, ya no va a participar. No, ¿Cuál tiene más billete?
Esa Eso es una de sí. las- Porque Pobrecitos además, ustedes. Bueno, entonces, pero por ahí va más o menos, aunque pueda parecer broma, pero de eso se trata, en serio, de que nosotros debemos siempre de buscar lo mejor, es decir, de ser exigentes con nosotros mismos, no ser mediocres, no conformarnos, ahí que se quede. Adelante, Fernando Méndez. Gracias, licenciado. Tal vez no me interrumpen los perros, así que desde ya disculpas. Tal vez me estoy adelantando, pero en esta lluvia de ideas que usted dio, o en este punto B que vamos, de esa lluvia de ideas tenemos que encontrar uno para que sea nuestro título, ¿verdad? De ahí vamos, de esta lluvia de ideas vamos a partir para todo. Por eso esto se llama redacción generativa. De aquí vamos a sacar el título, los subtítulos, el índice, todo. Entonces, pero así más o menos en el mismo tono que le comentaba a Sandra y a Josué, esta es una lluvia solo tentativa. A lo mejor ustedes en el camino, por ejemplo, aquí se dieran cuenta que hay dos lecturas que no les aportan nada y toman dos nuevas lecturas que les van a iluminar, así como decía José, bueno, yo mejor me voy a dedicar al tema educación en igualdad. Y entonces ya pueden buscar otras dos lecturas que hablen acerca de educación en igualdad. Y entonces ya reperfilan su tema. Ya le dan un nuevo, como cuando uno hace una tesis. Yo acabo de leer una tesis doctoral que estaba muy bien planteada, pero que no respondía al nombre. Entonces le sugerí al tesinando, al doctorando, que le cambiara el nombre, para que el nombre reflejara el contenido. Un poquito así va a ser después, ya cuando estemos hablando de el esquema gráfico. Y eso es lo que justamente plantea Fernando. Fíjense ustedes, tenemos una lluvia de ideas. Bueno, esta es una especie de carta de buena intención, ¿verdad? Miren, yo quiero hacer esto. Yo creo que estas ideas deben de desarrollarse en mi ensayo. ¿Pero qué hago ahora? Así como en la lista del mercado, las organizo. Imagínense ustedes que tuviera aquí carne, cebollas, un pollo, 2 libras de mango, 6 mangos, con los buenos que están ahora, 2 libras de uva, y así, fuera. Si las pongo en ese orden, pues obviamente me va a ser muy difícil. Me voy primero con la verdulera, después voy con la frutera, después voy con la carnicera y así, y regreso. No, una vez con la lluvia de ideas, lo que hago es organizarlas en un esquema. Y ese esquema, pues ya lo conocen ustedes, es un esquema gráfico en donde ustedes van a plantear conceptos, fíjense bien, conceptos, no ideas, no van a desarrollar ideas, sino conceptos que estén jerarquizados. Es decir, como decía Fernando, van a saber cuál es la idea central, cuál es su tema. Y de ese tema van a ver qué ideas, cómo desarrollan ese tema en 2 o 3 ideas secundarias, y de las ideas secundarias van a ver cómo se derivan nuevas ideas. Ese esquema, ustedes van a ver en dónde ubican cada idea. En el ejemplo del mercado ponemos carnicería y entonces ya viene que 1 libra de hueso de pescuezo, que 1 libra de camote, que se me antojó un churrasquito, pues unas 2 libras de viuda. Bueno, entonces después pongo verdurería y ya voy a anotar que papas, que huisquiles, que tomate, que ajo, bueno. Y después pongo frutería, bueno, pues mangos, mandarinas, naranjas, etc. Entonces ya distribuyo esa idea en diferentes componentes. Ese va a ser mi esquema gráfico. Y en ese esquema voy a establecer las ideas, los conceptos, los voy a ubicar cada concepto según su jerarquía, si es principal hasta arriba, si es secundaria en medio, si es derivada hasta abajo. Y luego voy a establecer las relaciones a través de líneas. Por ejemplo, aquí tengo en este se refiere a otro tema que es el de el sueño, los sueños. Entonces voy viendo qué ideas se relacionan entre sí, ya construyo mis ideas secundarias.
¿Cómo hago el esquema? Pues primero, si lo van a hacer en papel, yo les aconsejaría que por lo menos las primeras veces lo hagan en papel. Yo les he mencionado un poquito la relación entre la psicomotricidad, es decir, los trazos y el desarrollo cognitivo, que hay una conexión entre mi mente y mi cuerpo. Entonces, yo al principio les aconsejo hagan sus esquemas en un papel, con lápiz, y trazan un círculo en el centro que va a tener su idea principal. Esa idea principal es el tema que ustedes van a desarrollar. ¿Sí? Por ejemplo, democracia representativa. Bueno, entonces ya tienen ese tema. Buscan ese tema, digamos que pueden plantearlo como un posible nombre. Así como les mencioné hace un momento, una tesis, el doctorando desarrolló durante 2 años su tesis con un nombre, pero mientras iba desarrollando, pues se iba alejando un poco de ese nombre, entonces al final le cambió. Por eso se habla de un posible nombre. Puede ser que ustedes ahorita estén pensando en escribir acerca de la democracia representativa, pero que en el camino, según sus lecturas, según la lluvia de ideas, determinen que van a hablar mejor acerca de la representatividad en la democracia, que ya es otro tema, ¿verdad? Ya es un tema mucho más específico y que ya les va a dar un perfil mucho más, más concreto. Adelante, Luis Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, gracias por encender su... Antes de que siga avanzando, fíjese que quisiera que me volviera a explicar el tema de ubicación cuando puso en la diapositiva la ubicación, ¿a qué se refería? Es que no muy le capté el concepto, ¿verdad? Para poder seguir. No tenga pena. Ubicación se trata, se refiere a que nosotros, cuando hacemos un esquema, vamos a desarrollar ciertas ideas, pero vamos a ubicarlas según su jerarquía. Entonces ubico la idea principal en el centro. Las ideas secundarias las ubico un poquito abajo y las ideas derivadas hasta abajo. Entonces cada idea va ubicada según su jerarquía. Y luego ya establezco las relaciones que hay entre la idea principal y sus ideas secundarias, y entre la idea secundaria y sus ideas derivadas. Adelante, Fernando. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Me quedó duda como lo que pues estamos viendo o el tema que está desarrollando en este momento, pues es el número 4. Y de los trabajos que tenemos, me quedaba esa duda de, por ejemplo, cómo definir esos 6 temas como definición e interpretación. ¿Siempre van a ir o solo es algo subjetivo? ¿A qué se refiere con definición e interpretación, Fernando? Aquí, donde dice, de hecho, esa presentación que tiene identificación de las ideas o identificación de ideas, deseos inconscientes, si le da para adelante a la diapositiva, ahí, definición e interpretación. Sí, ¿Cómo genero estas dos palabras? Por ejemplo, definición e interpretación. Esa es una. Y otra, también usted decía de que de esa lluvia de ideas, o el libro lo dice, de que tenemos que descartar ideas que pues a nosotros no nos parecen tan como que relevantes. Yo en estos parámetros deseché el pensamiento postcolonial para realizar la tarea, porque me pareció en su momento algo que no, como que no casaba con respecto al tema. Sí, así es. Por ejemplo, yo acá, mire, estoy, por supuesto, lo conservé solo para fines didácticos, para que ustedes vieran que eso es posible. Ahí, por ejemplo, teoría científica del sueño inconsciente, preconsciente y consciente,
me pareció que ya no encajaban en lo que se estaba perfilando como mi tema, que era la interpretación de los sueños. Entonces, vamos por partes. Lo primero, ¿de dónde surge definición e interpretación? De analizar, por ejemplo, cosas en común entre la lluvia de ideas. Entonces yo vi que habían en común deseos del inconsciente, reflejos de sentimiento, resolver un conflicto y mecanismos de compensación, que todas esas se referían a cómo se interpretan los sueños. Y vi que los sentido y significado, vigilia y sueño y lenguaje simbólico, todo eso tenía en común que todos hablaban acerca de cómo se define un sueño. Entonces de ahí, más o menos de relacionar ideas derivadas entre sí, que guarden alguna relación, dentro de la lluvia de ideas, aquellas que tengan alguna relación entre sí. ¿Bien? Le voy a regresar al ejemplo del mercado. Yo llevo en la lista que voy a comprar 1 libra de camote, de carne de camote. ¿Va? No sé si saben a qué me refiero yo, porque me gusta un poquito cocinar. Carne de camote y hueso, carne con hueso. Va. Entonces, y también después decía mangos y decía apios, decía papas y después decía viuda, 1 libra de viuda con hueso. Y después decía zapotes, peras y después decía papas. Entonces yo me voy analizando y digo, bueno, aquí carne con hueso, viuda y camote, todos estos carnicería, son carnes. Y después vi que mango por un lado, después decía manzanas por otro lado, uvas por otro. Entonces yo relaciono, y aunque no estaban en ese orden, pero yo hago una lista y digo, esto lo voy a comprar en donde venden frutas, en la entradita de la Reformita. Y entonces veo también que el apio, que las papas, que el whisky y que el tomate, todo eso tienen en común que son verduras. Entonces, más o menos, no sé si me entiende, Fernando, voy encontrando como que una lógica interna dentro de mi lluvia de ideas y a eso voy ya como que organizándolas. Me gustaría decirles que se buscan campos semánticos, pero no sé si ustedes se recuerden de qué significa esa palabreja, porque me imagino que lo vieron en básico, ¿verdad? Cuando se habla de campos semánticos, es decir, palabras que se relacionan entre sí y que nos hablan de un campo semántico. Primero Luis y después Josué. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Yo he estado como que desarrollando mi propio razonamiento sobre esto. Excelente. Y es sobre la lluvia de ideas y el esquema. Ya ve que usted en el esquema pone idea principal, secundaria y derivadas. Entonces, teniendo en cuenta esto, de esto podría derivar yo mi lluvia de ideas. Digamos que se podría dar esa posibilidad, pero yo lo planteo, así como yo lo estoy planteando, el método que yo estoy planteando es al revés. Primero su lluvia de ideas y después organiza esa lluvia de ideas en un esquema. Yo lo decía en el sentido en el que para que tenga un orden desde el inicio y ya luego no andar así todo perdido. Pero no sé, o sea, yo le digo porque es como que yo trato de facilitarlo. Es una forma de hacerlo fácil para mí, pero no sé si eso es válido o me baso en eso. No. Bueno, yo les sugeriría, y le voy a poner un ejemplo. Fíjese que a mí me gusta mucho la carpintería. Y aprendí con un pésimo, pero era muy buen amigo, pero era pésimo carpintero. Entonces, al principio, cuando hacía mis primeros muebles, seguí a lo que aprendí de él, ¿verdad? Yo cuando era niño vivía ahí jugando y me encantaba, entonces me ponía a aprender esas cositas. Ahora yo ya desarrollé mis propios métodos, pero si no hubiera seguido las enseñanzas de Baldomero, se llama mi maestro, entonces tal vez nunca hubiera podido hacer ningún mueble, nunca me hubiera animado. Mi sugerencia, si entiendo bien su pregunta, mi sugerencia es, primero, dése la oportunidad de desarrollar tal cual el método.
Y cuando usted adquiera, yo ya veo que usted ya tiene cierta madurez por la forma en que se expresa, pero cuando usted ya afiance esa madurez, usted va a hacer su propio método. ¿Ya? Entonces, como sugerencia. Ahora bien, ya en términos puramente metodológicos, si usted ya tiene suficiente confianza en sí mismo, puede saltarse el paso de la lluvia de ideas. Lo puede hacer y por lo que usted ya me ha contado, usted ya tiene un cerebro, digamos, estructurado lógicamente y por eso su mismo cerebro le exige, no, aquí hay que ir en orden. Como yo solo por fregar les digo a ustedes la lista del mercado. Yo en realidad digo, bueno, le digo a mi pareja, mira, Zaira, primero vamos a ir a la carnicería y vamos a comprar esto y esto y esto. Después nos vamos a ir con el señor que nos vende frutas y le vamos a comprar esto y esto y esto. Después nos vamos a ir al que nos vende verduras y vamos a comprar esto y esto. ¿Verdad? Pero por supuesto ya es el hábito. Ya es el desarrollo de cierta madurez. Así es que, con la señora, puede hacerlo los dos, pero para fines puramente, incluso para fines de evaluación. De hecho, yo voy a calificar su lluvia de ideas, voy a ver si la lluvia de ideas tiene relación con su esquema y si el esquema tiene relación con su bosquejo y así sucesivamente. ¿Verdad? Insisto, yo generalmente cuando planifico estas clases, pienso en un estudiante promedio que normalmente no ha desarrollado un pensamiento lógico. Y entonces yo voy pasito a pasito de la manita con cada uno de los aspectos previendo ese estudiante promedio. Algunos estudiantes ya van más adelantados, otros van menos y todavía les cuesta incluso eso, pero la idea es ir haciendo una especie de promedio. Y la invitación es esa, y lo decía, por ejemplo, Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es un gran escritor, un soberbio escritor, y él decía, para escribir mi primer libro necesité hacer 100 borradores imitando a 100 autores diferentes. Yo mismo, eso lo leí cuando tenía como 13 años y yo lo hacía. Yo llevo un diario, ¿no? Desde mis 13 años llevo un diario. Y cada vez que, por ejemplo, terminé de leer Don Quijote y mi diario lo escribía con el estilo de Don Quijote, con el estilo, con el lenguaje. Y después leí 100 años de soledad y escribía con el lenguaje de García Márquez, y etcétera. Eso me ayudó, no estoy diciendo que soy un gran escritor, pero ya tengo mucha confianza en mí mismo cuando escribo. Entonces sería un consejo nada más. Pero excelente pregunta, Luis, y felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Y gracias por encender su cámara también. Gracias, Natalie, qué alegre, qué agradable verles el rostro. Vamos con Josué y después con Sandra. Josué, o dejó levantada su mano, Josué. Vamos con Sandra, entonces. Licenciado, perdone, este proyecto de integración número 3, ¿lo tenemos que hacer en el mismo documento donde tenemos el otro o es un documento por aparte? No comamos ansias. Ustedes al final me van a entregar un solo documento. Entonces lo importante es que lo hagan. Que sigan las instrucciones. ¿Puede ser la continuidad del otro en el mismo documento entonces? Sí, usted de momento hágalo como quiera y después ya lo va a ir reacomodando de acuerdo con las instrucciones. Una, y otra es que si mi idea principal no precisamente tiene que ser como el primer proyecto, el título, por ejemplo, Democracia y Religión, lo que puedo cambiar de idea principal o precisamente tiene que ser eso. Sí, no, puede cambiar. A eso me refería hace un momento y en varios momentos cuando les decía que la lluvia de ideas les va a dar una claridad acerca de lo que en efecto leyeron. Y su idea principal tiene que surgir de esa lluvia de ideas. ¿Sí? ¿Que englobe todo? No. Sí, que englobe todo. Así como vamos a ver. Sí, siempre va a ser el mismo, digo yo. Gracias. Perdonen que hace un rato mi micrófono dejó funcionar. Sí, díganme. Estoy tratando de desaprender algo que aprendí y tratar de aprender lo bueno que usted me está tratando de enseñar ahorita. Excelente. En referente a la comunicación. Entiendo de que de lo que leemos, eso somos también. Entonces, eso me lo enseñaba una maestra, una catedrática de comunicación,
en referente de, vemos las redacciones de nuestro diario, del periódico, Prensa Libre, y ahí nos podemos ver los fundamentos y las formas que ellos escriben y qué queremos nosotros también. Entonces creo que ahorita que lo que está definiendo en esta lluvia de ideas es que no nos salgamos del enfoque primario. Exacto. Uno. Y segundo, ahorita estoy tratando de entender su ejemplo de que parece irónico de lo de la carnicería, la verdulería y la fruta, las frutas. Lo que estoy tratando de entender es de que usted nos quiere alinear, de que no nos salgamos de ese listado. Póngale que usted, si nos está poniendo la carnicería, quiere decir de que la carnicería va relacionada a todo lo que es carne. Entonces, Exacto. si nosotros no tenemos el concepto, no hemos leído, no vamos a saber dónde está la carne. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, que estoy tratando de qué es definición e interpretación a través de esa lluvia de ideas. Estaba tratando de desaprender algo que aprendí, porque no siempre enseñan siempre las cosas buenas, sino solo por salir del paso. Muy bien, José, lo felicito. Así es, así es. Sí, la idea es esa. Y tal vez no, en este caso no se trata de desaprender, sino aprender otra forma y después, un poquito como le decía al compañero anterior, ya ver cuál me funciona mejor, ¿verdad? Pero lo importante es tener ese abanico de posibilidades. Muy bien, entonces, ya les decía, de la lluvia de ideas se van extrayendo se van relacionando entre sí y ahí se va a establecer lo que posteriormente será la jerarquización en nuestro esquema. Lo primero, como les decía, y esto incluso materialmente los invito, tracen un círculo más o menos a la mitad de una hoja y ahí anoten su idea principal. Ya con la claridad de que ya tienen su lluvia de ideas, como bien lo decía Josué, para no salirse de ese marco, porque si no está en su lluvia de ideas, lo más probable es que tengan que buscarlo en otro libro o en otra lectura y por lo tanto tengan que descartar alguna de las que ya hicieron. Entonces, ustedes concéntrense ya en su lluvia de ideas. Les voy a poner el ejemplo de cómo extraje yo mi lluvia de ideas. Ah, bueno, ya se los puse, ¿verdad? Que fui de resumen en resumen, reseña en reseña, y de ahí saqué esta lista. Y de esta lista, entonces, ya me planteo, bueno, ¿qué tienen en común, como decía Sandra? Todas las ideas de mi lluvia, y esa va a ser mi idea principal. El tema, el posible nombre o la idea que va a generar todo lo demás. Por ejemplo, aquí tengo, ¿qué tienen en común todas esas ideas que están ahí planteadas? Deseos inconscientes, sentido y significado, vigilia y sueño, reflejo de sentimientos, teoría científica del sueño. Pues todas tienen en común que hablan de los sueños. Entonces, mi idea principal va a ser los sueños. Y esta todavía es tentativa. Es un nombre posible. Después vamos a ver cómo cambia en función de cómo organizamos las ideas. Bueno, entonces, la idea principal engloba todo. Algo así como que todo lo que ustedes van a escribir va a estar relacionado con esta idea. Muy bien, ahora paso a las ideas secundarias. Ya tengo, yo les insisto que incluso materialmente en la hoja de papel hicieron un círculo en el centro de la hoja y ahí anotaron la idea. Ahora se plantean, ¿qué voy a decir acerca de los sueños? Por supuesto, todo siempre en consonancia con la lluvia de ideas. Y como ya vimos, al relacionar, y como le contesté un poquito a Fernando, al relacionar cada una de las lluvias de las ideas de mi lluvia entre sí, pude ver que había como que dos núcleos o dos ejes temáticos. Uno era cómo se definen los sueños y otro era cómo se interpretan los sueños. Pues entonces de ahí surgen mis ideas secundarias, que son los aspectos que yo voy a desarrollar de mi idea principal. Es decir, de los sueños no voy a hablar, por ejemplo, de cómo me da sueño para dormirme luego. No, voy a hablar estrictamente de cómo se define un sueño y cómo se interpreta un sueño. ¿Estamos? Entonces, mis ideas secundarias tienen que tener una cualidad. Deben estar lógicamente encadenadas con la idea principal. Es decir, tienen que tener una relación lógica entre la idea principal y cada una de ellas.
Esto se va a expresar, y aquí voy un poco con la pregunta, yo creo que fue de Josué, de ubicación, se va a reflejar en una ubicación.